La tarde había comenzado como cualquier otra en nuestra modesta casa. El sol de otoño se colaba perezosamente por las ventanas del comedor, dibujando patrones dorados sobre la mesa de madera donde tantas comidas familiares habíamos compartido. Yo estaba en la cocina, preparando el té de la tarde como lo hacía todos los días a esa hora. El aroma a hierbas frescas empezaba a inundar el ambiente, trayendo consigo una sensación de calma que pronto se vería brutalmente interrumpida. Mientras vertía el agua caliente en la tetera, mi mente divagaba sobre las tareas pendientes del día. Había que pagar las facturas, hacer la compra semanal y, por supuesto, seguir buscando algún trabajo extra para compensar el desempleo de mi marido. No era una situación fácil, pero me repetía una y otra vez que saldríamos adelante. Siempre lo habíamos hecho. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. No escuché pasos, ni el crujir del suelo de madera, solo una repentina sensación de que ya no estaba sola en la cocina. Antes de que pudiera girarme para ver quién era, unas manos se cerraron alrededor de mi garganta con una fuerza que me dejó sin aliento. El impacto me empujó contra la pared, y la tetera que sostenía cayó al suelo, derramando su contenido y llenando el aire con el sonido del cristal rompiéndose. Cuando logré enfocar la vista, me encontré cara a cara con mi suegra. Su rostro, que normalmente mantenía una expresión de desaprobación contenida, ahora estaba completamente transformado por la ira. Sus ojos, habitualmente fríos y distantes, ardían como dos brasas encendidas, reflejando un odio que nunca antes había visto en ella. Las arrugas de su rostro se habían profundizado, dándole un aspecto casi demoníaco. «Sal de aquí ahora, sucia bruja parásita», me escupió, su voz cargada de un desprecio que me heló la sangre. Cada palabra era como una bofetada, cada sílaba cargada de años de resentimiento que, aparentemente, había estado guardando hasta este momento. Mientras luchaba por respirar, mi mente corría a 1000 por hora, intentando entender cómo habíamos llegado a este punto. ¿Qué había desencadenado esta explosión de violencia? Durante años, me había esforzado por ser la nuera perfecta, la esposa ideal, la trabajadora incansable que mantenía a flote a toda la familia. Había sacrificado mis propios sueños y deseos en el altar de la armonía familiar, convencida de que algún día mi esfuerzo sería reconocido y apreciado. Recordé todas las noches en vela trabajando en proyectos freelance para que pudiéramos pagar la hipoteca. Las incontables veces que había escuchado en silencio las críticas veladas de mi suegra sobre cómo llevaba la casa o cuidaba de su hijo. Las ocasiones en que había mordido mi lengua para no responder a sus comentarios hirientes, todo en nombre de la paz familiar. Mi esposo, su adorado hijo, había perdido su trabajo hacía ya varios meses. Desde entonces, la carga de mantener a la familia había recaído completamente sobre mis hombros. Facturas, compras, reparaciones de la casa, todo salía de mi sueldo y de los trabajos extra que conseguía. Sin embargo, para mi suegra, esto nunca había sido suficiente. En su mente, yo seguía siendo una intrusa, alguien que había llegado para perturbar el equilibrio de su perfecta familia. Mientras las manos de mi suegra seguían presionando mi garganta, sentí que una parte de mí comenzaba a romperse. No era solo el dolor físico, sino algo más profundo, más fundamental. Era como si cada ilusión que había mantenido sobre mi lugar en esta familia se estuviera desmoronando frente a mis ojos. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, logré levantar mis brazos y apartar las manos de mi suegra. El aire volvió a mis pulmones en una bocanada desesperada, y me doblé sobre mí misma, tosiendo y jadeando. Cuando finalmente pude enderezarme, miré a los ojos a la mujer que alguna vez había esperado que me aceptara como a una hija. Lo que vi en esos ojos me heló hasta los huesos. No había arrepentimiento, ni siquiera un atisbo de la mujer que yo había respetado durante tantos años. Solo había frialdad, un desprecio tan profundo que me hizo dar un paso atrás. «Nunca serás parte de esta familia», siseó, cada palabra cargada de veneno. «Eres una carga, una vergüenza. Mi hijo merece algo mejor que tú». Cada palabra era como un puñal, desgarrando las últimas hebras de esperanza que aún mantenía. En ese momento, algo dentro de mí se quebró definitivamente. La ilusión de pertenecer, de ser aceptada, se evaporó como el humo. Con manos temblorosas, comencé a recoger mis cosas. No tenía un plan, no sabía a dónde iría, pero sabía con certeza que no podía quedarme ni un minuto más en esa casa. Mientras metía apresuradamente ropa en una maleta,
escuchaba a mi suegra gritando en el piso de abajo, una mezcla de insultos y acusaciones que se fundían en un ruido blanco en mis oídos. Bajé las escaleras con la maleta en la mano, pasando junto a mi suegra sin mirarla. Ella seguía gritando, pero sus palabras ya no me alcanzaban. Era como si hubiera construido un muro invisible a mi alrededor, una barrera que me protegía de su odio. Al abrir la puerta de entrada, me detuve por un momento. Esta casa había sido mi hogar durante años. Aquí había reído, llorado, soñado. Aquí había creído construir una vida. Pero ahora, mirando hacia atrás, solo veía un campo de batalla, un lugar donde había librado una guerra silenciosa que nunca tuve oportunidad de ganar. Salí a la calle sin mirar atrás, dejando que la puerta se cerrara atrás de mí con un golpe sordo. El aire fresco de la tarde me golpeó el rostro, trayendo consigo una extraña sensación de libertad. Mis pasos me llevaron calle abajo, alejándome de la casa y de la vida que dejaba atrás. Mientras caminaba, las lágrimas comenzaron a caer libremente por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, me di cuenta, sino de alivio. Era como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros, un peso que había cargado durante tanto tiempo que ya ni siquiera lo notaba. No tenía idea de lo que me esperaba. No sabía dónde dormiría esa noche, ni qué haría al día siguiente. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar libremente. Ya no tenía que pretender ser alguien que no era, ya no tenía que luchar por la aprobación de alguien que nunca me la daría. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, saqué mi teléfono del bolsillo. Mis dedos se movieron automáticamente, marcando el número de mi mejor amiga. Mientras esperaba que contestara, me di cuenta de que estaba sonriendo. Era una sonrisa pequeña, temblorosa, pero real. Hola, dije cuando ella contestó, mi voz ronca por el llanto y los gritos. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Creo que acabo de dejar a mi marido. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera procesarlas completamente. Pero en cuanto las dije, supe que eran ciertas. No solo había dejado esa casa, había dejado atrás una vida entera. Y aunque el futuro era incierto, por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. Mientras caminaba hacia la estación de autobuses, con el cielo oscureciéndose sobre mí, supe que este no era el final. Era un nuevo comienzo, uno que yo misma escribiría. El viaje en autobús fue como un sueño borroso. Las luces de la ciudad se mezclaban con mis lágrimas, creando un caleidoscopio de colores que parecía reflejar el caos de mi mente. Cuando finalmente llegué al apartamento de mi amiga Elena, me sentía como si hubiera corrido una maratón emocional. Elena abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Debí tener un aspecto lamentable, porque sin decir una palabra, me envolvió en un abrazo fuerte y cálido. En ese momento, todas las emociones que había estado conteniendo se desbordaron. Lloré en su hombro como una niña pequeña, dejando que años de frustración y dolor salieran en cada sollozo. Está bien, murmuró Elena, acariciando mi espalda. Estás a salvo aquí. Cuando por fin logré calmarme lo suficiente como para entrar, me quedé asombrada. El apartamento de Elena era un oasis de lujo y tranquilidad, tan diferente de la casa en la que había vivido los últimos años. Las paredes estaban pintadas en tonos suaves, y la luz tenue creaba una atmósfera acogedora. Era como si hubiera entrado en otro mundo, uno donde la tensión constante que había sido mi compañera durante tanto tiempo no tenía cabida. Elena me guió hasta el sofá y desapareció en la cocina, regresando momentos después con una taza de té caliente. El aroma a manzanilla llenó mis sentidos, trayendo consigo una calma que no había sentido en mucho tiempo. Ahora, dijo Elena, sentándose a mi lado, cuéntame qué ha pasado. Y así lo hice. Le conté todo, desde el incidente con mi suegra hasta los años de lucha silenciosa por ser aceptada. Elena escuchó sin interrumpir, sus ojos llenos de comprensión y, por momentos, de indignación en mi nombre. No puedo creer que hayas aguantado tanto, dijo cuando terminé mi relato. Pero estoy orgullosa de ti por haber tenido el valor de irte. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez en años, sentí que alguien realmente me veía, que alguien entendía por lo que había pasado. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, continuó Elena.
De hecho, insisto en que te quedes al menos unas semanas. Necesitas tiempo para sanar y pensar en tu próximo paso. La gratitud que sentí en ese momento fue abrumadora. Gracias, logré decir entre lágrimas. No sé qué haría sin ti. Esa noche, acostada en la cama del cuarto de invitados, me sentí como una náufraga que por fin había llegado a tierra firme. El silencio era reconfortante, tan diferente de la tensión constante que había experimentado en mi antiguo hogar. Por primera vez en mucho tiempo, pude respirar profundamente sin sentir el peso del mundo sobre mis hombros. Los primeros días en el apartamento de Elena fueron un periodo de ajuste y descubrimiento. Me dediqué a encontrar un equilibrio emocional, permitiéndome sentir todo lo que había estado reprimiendo durante años. Algunas mañanas me despertaba llorando, otras me encontraba sorprendentemente en paz. Elena respetaba mi espacio, pero siempre estaba ahí cuando la necesitaba, ofreciendo una palabra amable o simplemente su presencia silenciosa. Poco a poco, comencé a redescubrir partes de mí misma que había olvidado. Retomé la lectura, algo que siempre había amado pero que había dejado de lado en medio de las exigencias de mi vida anterior. Elena tenía una biblioteca impresionante, y me sumergí en mundos de ficción que me ayudaron a escapar temporalmente de mi realidad. Una mañana, mientras desayunábamos juntas, Elena mencionó algo que cambiaría el curso de los acontecimientos. «Sabes», dijo casualmente, «mi empresa está buscando a alguien para el departamento de marketing. Con tu experiencia, creo que serías perfecta para el puesto». La idea me tomó por sorpresa. Había estado tan concentrada en mantener a flote a mi familia que había olvidado mis propias ambiciones profesionales. «No sé, Elena», respondí dudosa. «Han pasado años desde que trabajé en marketing. Probablemente estoy oxidada». Elena me miró con una mezcla de cariño y exasperación. «Eres la persona más capaz que conozco. Has estado manejando las finanzas de una familia entera, haciendo malabares con múltiples trabajos. Eso requiere habilidades que muchas personas en marketing matarían por tener». Sus palabras encendieron una chispa de esperanza en mí. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todavía tenía algo que ofrecer al mundo profesional? «Está bien», dije finalmente. «Echaré un vistazo a la oferta de trabajo». Esa tarde, sentada frente a la computadora de Elena, actualicé mi currículum por primera vez en años. Fue un proceso revelador. A medida que listaba mis habilidades y experiencias, me di cuenta de cuánto había crecido y aprendido, incluso en medio de circunstancias difíciles. Tal vez, pensé, todo lo que había pasado no había sido en vano. Los días siguientes los dediqué a preparar mi solicitud y a investigar sobre las últimas tendencias en marketing. Me sorprendí al descubrir cuánto me entusiasmaba la idea de volver al mundo laboral. Era como si una parte de mí que había estado dormida durante mucho tiempo finalmente despertara. La entrevista llegó más pronto de lo que esperaba. La mañana del gran día, me paré frente al espejo, apenas reconociendo a la mujer que me devolvía la mirada. Vestida con un traje prestado de Elena, con el cabello arreglado y una chispa de determinación en los ojos, me sentí poderosa por primera vez en años. «Vas a arrasar», me dijo Elena mientras me acompañaba a la puerta. «Recuerda, eres inteligente, capaz y tienes mucho que ofrecer». Sus palabras me acompañaron durante toda la entrevista. Para mi sorpresa, me sentí cómoda y segura, capaz de hablar con fluidez sobre mis experiencias y habilidades. Cuando salí de la oficina, tenía la sensación de que, independientemente del resultado, había dado un paso importante hacia mi nueva vida. La llamada llegó 2 días después. Me habían dado el trabajo. La emoción que sentí fue indescriptible. No era solo un empleo, era una validación de mi valor, una prueba de que todavía tenía mucho que ofrecer al mundo. Esa noche, Elena insistió en que saliéramos a celebrar. Sentadas en un pequeño restaurante, con copas de vino en la mano, brindamos por el futuro. «Por los nuevos comienzos», dijo Elena, alzando su copa. «Por los nuevos comienzos», repetí, sintiendo que las palabras tenían un peso y un significado especial. A medida que pasaban las semanas, me sumergí en mi nuevo trabajo con entusiasmo. Era desafiante y a veces abrumador, pero me sentía viva de una manera que no había experimentado en años. Cada pequeño logro, cada proyecto completado con éxito,
era un recordatorio de mi propia fuerza y capacidad. Sin embargo, no todo era trabajo. Elena me animó a explorar otros aspectos de mi vida que había descuidado. Juntas, nos apuntamos a clases de yoga, algo que siempre había querido probar pero nunca me había atrevido. La primera clase fue un desastre cómico, ambas tropezando y riendo mientras intentábamos mantener el equilibrio. Pero con el tiempo, descubrí que el yoga no solo mejoraba mi flexibilidad física, sino también mi flexibilidad mental. Los fines de semana, Elena y yo explorábamos la ciudad. Descubrí cafeterías acogedoras donde podía sentarme durante horas con un buen libro, parques tranquilos donde podía reflexionar y pequeñas galerías de arte que alimentaban mi alma creativa. Poco a poco, la ciudad que una vez me había parecido fría y hostil se convirtió en un lugar de posibilidades infinitas. Una tarde, mientras paseábamos por un mercado de artesanías, me detuve frente a un puesto que vendía joyería hecha a mano. Un delicado collar con un dije en forma de fénix llamó mi atención. «Es hermoso», comentó Elena, notando mi interés. «Sí, lo es», respondí, tocando suavemente el dije. «Sabes, el fénix renace de sus cenizas. Me gusta pensar que eso es lo que estoy haciendo». Elena sonrió, entendiendo el significado detrás de mis palabras. Sin decir nada más, compró el collar y me lo puso alrededor del cuello. «Para que siempre recuerdes lo fuerte que eres», dijo. Esa noche, de vuelta en el apartamento, me paré frente al espejo, tocando el dije del fénix. La mujer que me devolvía la mirada era diferente de la que había llegado semanas atrás. Había una fuerza en sus ojos, una determinación en su postura que hablaba de resiliencia y esperanza. Pensé en todo lo que había pasado, en el dolor y la lucha, pero también en el crecimiento y el descubrimiento. Me di cuenta de que, aunque el camino había sido difícil, cada paso me había llevado a este momento, a esta versión más fuerte y auténtica de mí misma. Mientras me preparaba para dormir, sentí una profunda sensación de gratitud. Gratitud por Elena y su amistad incondicional, por las oportunidades que se habían presentado, y sí, incluso por las dificultades que me habían llevado a este punto. El futuro aún era incierto, y sabía que todavía tenía mucho camino por recorrer. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía emocionada por lo que vendría. Estaba lista para escribir el próximo capítulo de mi historia, esta vez en mis propios términos. Con estos pensamientos reconfortantes, me dormí, el dije del fénix descansando sobre mi corazón, un recordatorio constante de mi propio renacimiento. El tiempo parecía volar en mi nueva vida. Los días se convertían en semanas, y las semanas en meses. Cada mañana me despertaba con una sensación de propósito que había olvidado que existía. Mi trabajo en la empresa de marketing se había vuelto gratificante y desafiante en igual medida. Había encontrado mi ritmo, y mis colegas empezaban a reconocer mi valía. Por las tardes, alternaba entre clases de yoga, paseos por la ciudad con Elena, y tranquilas veladas de lectura en el acogedor apartamento que ahora llamaba hogar. Fue en una de esas tardes tranquilas cuando el pasado decidió hacer acto de presencia. Estaba sentada en el balcón, disfrutando de una taza de té y un libro, cuando mi teléfono vibró. La pantalla mostró un número que no tenía guardado, pero que reconocí al instante. Era el número de la casa de mis suegros. Mi corazón dio un vuelco. Por un momento, consideré no contestar. Había logrado construir una paz frágil pero preciosa en mi nueva vida, y temía que esta llamada pudiera alterarla. Sin embargo, una parte de mí, quizás la parte que aún buscaba cerrar ese capítulo de mi vida, me impulsó a deslizar el dedo por la pantalla y contestar. «Hola». Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Hubo un silencio al otro lado de la línea, tan largo que por un momento pensé que la llamada se había cortado. Entonces, escuché una voz que me dejó helada. Era mi suegra. «Necesito verte», dijo sin preámbulos ni explicaciones. Su voz, que solía ser tan autoritaria y segura, ahora sonaba quebrada, como si algo en su interior se hubiera roto. Me quedé sin palabras por un momento. Miles de pensamientos cruzaron por mi mente en cuestión de segundos. ¿Por qué me llamaba ahora? ¿Qué podría querer de mí después de todo lo que había pasado? La última vez que la vi, sus manos habían estado alrededor de mi garganta, sus palabras habían sido puñales dirigidos a mi corazón. ¿Cómo podía siquiera pensar en verme?
¿Por qué? Logré preguntar finalmente, sorprendida por la calma en mi propia voz. Hubo otro silencio, este más corto. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba aún más frágil. Por favor. Es importante. Una parte de mí quería colgar, bloquear el número y seguir adelante con mi vida. Pero otra parte, una parte que me sorprendió por su fuerza, sentía curiosidad. Tal vez era el tiempo que había pasado, o tal vez era la nueva fuerza que había encontrado en mí misma, pero me di cuenta de que ya no le temía. Fuera lo que tenía que decir, podría manejarlo. Está bien, dije finalmente. Pero en un lugar público. Acordamos encontrarnos en un café discreto en el centro de la ciudad, lejos de las miradas curiosas de conocidos. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono en mis manos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Elena me encontró así, sentada en el balcón con el teléfono en las manos y la mirada perdida. ¿Estás bien?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. Le conté sobre la llamada y nuestra conversación. Elena me escuchó en silencio, su rostro una mezcla de preocupación y apoyo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó cuando terminé. Pensé en ello por un momento. Creo que necesito hacerlo, respondí finalmente. Para cerrar este capítulo de una vez por todas. Elena asintió, comprendiendo. Estaré aquí cuando regreses, dijo, apretando mi mano en un gesto de apoyo. El día del encuentro llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con cuidado, eligiendo un atuendo que me hiciera sentir segura y fuerte. Antes de salir, toqué el dije del fénix que colgaba de mi cuello, recordándome quién era ahora y lo lejos que había llegado. El café era un lugar acogedor, con mesas de madera y el aroma a café recién hecho flotando en el aire. Llegué temprano y elegí una mesa cerca de la ventana, donde pudiera ver a mi suegra llegar. Cuando la vi entrar, casi no la reconocí. La mujer que se acercaba a mi mesa era una sombra de la figura imponente que recordaba. Sus hombros estaban caídos, su paso era inseguro. Sus ojos, que antes estaban llenos de juicio y desaprobación, ahora parecían apagados y cansados. Se sentó frente a mí sin decir una palabra. Por un momento, ninguna de las dos habló. El silencio entre nosotras estaba cargado de años de tensión y dolor no resuelto. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. No sabía, comenzó, su voz apenas un susurro. No sabía que tú eras quien mantenía todo en pie. Sus palabras me tomaron por sorpresa. De todas las cosas que esperaba escuchar, esta confesión no estaba entre ellas. La miré, realmente la miré, y vi algo que nunca antes había visto en ella, vulnerabilidad. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi voz suave pero firme. Ella tomó un sorbo de su café, como si necesitara ese momento para reunir fuerzas. Después de que te fuiste, todo se desmoronó, continuó. Mi hijo, tu marido, no sabía cómo manejar nada. Las facturas se acumularon, la casa empezó a caerse a pedazos. Fue entonces cuando me di cuenta de todo lo que hacías, de lo mucho que nos mantenías a flote. Sus palabras provocaron una mezcla de emociones en mí. Por un lado, sentí una punzada de satisfacción al saber que finalmente reconocía mi valor. Por otro, sentí una tristeza profunda por todo el tiempo perdido, por todos los años de lucha innecesaria. ¿Por qué me odiabas tanto?, pregunté, la pregunta que había estado en mi corazón durante años finalmente saliendo a la luz. Mi suegra bajó la mirada, la vergüenza evidente en su rostro. Tenía miedo, admitió. Miedo de perder a mi hijo, miedo de que ya no me necesitara. Y en lugar de aceptarte, te convertí en el enemigo. Lo siento mucho. Sus palabras eran como un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que aún tenía. No borraban el dolor del pasado, pero ofrecían una perspectiva que nunca antes había considerado. Ha sido difícil, dije, mi voz temblando ligeramente. Muy difícil. Ella asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. Lo sé. Y no espero que me perdones. Solo quería que supieras que me equivoqué. Terriblemente. Nos quedamos en silencio por un momento, cada una procesando la conversación. Miré por la ventana, observando a la gente pasar,
cada uno llevando su propia historia, sus propias luchas invisibles. ¿Cómo está él?, pregunté finalmente, refiriéndome a mi marido. Está luchando, respondió ella honestamente. Tu partida fue un despertar para él también. Está buscando trabajo, tratando de ponerse en pie. Asentí, sintiendo una mezcla de emociones. Una parte de mí se preocupaba por él, por el hombre que había amado durante tantos años. Otra parte se sentía liberada, sabiendo que ya no era mi responsabilidad cargar con sus problemas. ¿Y tú?, preguntó ella, su voz suave. ¿Cómo estás? Por primera vez desde que comenzó nuestra conversación, sonreí. Estoy bien, dije, y me sorprendí al darme cuenta de cuán cierto era. He encontrado un buen trabajo, tengo amigos maravillosos. Estoy feliz. Vi algo pasar por sus ojos, arrepentimiento tal vez. Pero fue rápidamente reemplazado por una pequeña sonrisa. Me alegro por ti, dijo, y sonaba sincera. Cuando finalmente nos despedimos, sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. No era perdón, no exactamente, pero era un paso hacia la comprensión mutua. Caminando de regreso al apartamento, reflexioné sobre nuestra conversación. Me di cuenta de que el odio y el resentimiento que había sentido hacia ella se habían desvanecido en algún momento durante los últimos meses. En su lugar, sentía una especie de paz. Ya no necesitaba su aprobación o su amor. Había encontrado esas cosas en mí misma. Al llegar al apartamento, Elena estaba esperándome, su rostro lleno de preocupación. ¿Cómo fue?, preguntó en cuanto entré. Me senté en el sofá, exhalando profundamente. Fue revelador, dije finalmente. Creo que ambas necesitábamos ese cierre. Esa noche, acostada en mi cama, pensé en todo lo que había pasado. En cómo un acto de violencia me había llevado a un camino de autodescubrimiento y crecimiento. En cómo el dolor y la lucha me habían llevado a encontrar una fuerza que no sabía que tenía. Toqué el dije del fénix en mi cuello, pensando en cómo, al igual que el ave mítica, yo también había renacido de las cenizas de mi vida anterior. El futuro aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente en paz con mi pasado. Cerré los ojos, lista para dormir, sabiendo que mañana sería un nuevo día, lleno de posibilidades. Y esta vez, estaba lista para enfrentarlo con la cabeza en alto, fuerte en el conocimiento de quién era y de lo que era capaz. Los días que siguieron a mi encuentro con mi suegra fueron un torbellino de emociones. Me encontraba oscilando entre una sensación de alivio y una inquietud persistente. Por un lado, sentía que había logrado cerrar un capítulo doloroso de mi vida. Por otro, las palabras de mi suegra seguían resonando en mi mente, despertando recuerdos y sentimientos que creía haber dejado atrás. Una tarde, mientras Elena y yo compartíamos una taza de café en nuestro lugar favorito del parque, finalmente me atreví a expresar en voz alta los pensamientos que me habían estado atormentando. No puedo dejar de pensar en lo que dijo mi suegra, confesé, mis ojos fijos en el vapor que se elevaba de mi taza. Sobre cómo todo se desmoronó después de que me fui. Elena me miró con esa mezcla de comprensión y preocupación que se había vuelto tan familiar. ¿Cómo te hace sentir eso?, preguntó suavemente. Tomé un sorbo de café, dejando que el calor de la bebida me reconfortara mientras buscaba las palabras adecuadas. Es complicado, dije finalmente. Una parte de mí se siente validada, supongo. Como si finalmente alguien reconociera todo lo que hice, todos los sacrificios que hice. Elena asintió, animándome a continuar. Pero otra parte, continué, se siente culpable. Como si al irme, hubiera abandonado a personas que dependían de mí. Eso es comprensible, dijo Elena después de un momento. Has pasado años cuidando de otros. Es natural que una parte de ti todavía sienta esa responsabilidad. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Era cierto. Durante tanto tiempo mi identidad había estado ligada a ser la cuidadora, la que mantenía todo en orden. Dejar ir ese papel no era fácil, incluso si sabía que era necesario para mi propio bienestar. Pero recuerda, continuó Elena, su voz firme pero amable, no eras responsable de la felicidad o el bienestar de toda tu familia. Cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad en la vida.
Asentí, sabiendo que tenía razón, pero aún luchando con los sentimientos contradictorios en mi interior. Lo sé, dije. Es solo que, una parte de mí se pregunta si debería haber manejado las cosas de manera diferente. Si debería haber intentado más duro, haber sido más paciente. Elena tomó mi mano, su tacto cálido y reconfortante. Escúchame, dijo, su voz llena de convicción. Hiciste todo lo que pudiste en circunstancias muy difíciles. Te quedaste mucho más tiempo del que muchos hubieran aguantado. No puedes seguir culpándote por buscar tu propia felicidad y seguridad. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma inquieta. Sentí que algo dentro de mí se aflojaba, una tensión que había estado llevando sin darme cuenta. Tienes razón, dije finalmente, sintiendo como si un peso se levantara de mis hombros. Es solo que, es difícil dejar ir viejos hábitos, supongo. Elena sonrió, dándole un apretón a mi mano. El crecimiento siempre es difícil, dijo. Pero mira lo lejos que has llegado. Estoy tan orgullosa de ti. Esa noche, de vuelta en el apartamento, me senté en el balcón, mirando las luces de la ciudad. Reflexioné sobre la conversación con Elena, sobre todo lo que había pasado en los últimos meses. Me di cuenta de que estaba en medio de un proceso de redescubrimiento, de reaprender quién era yo fuera de los roles que había asumido durante tanto tiempo. Mientras estaba allí sentada, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de mi ex marido. Mi corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla. Era la primera vez que me contactaba directamente desde que me había ido. Con manos temblorosas, abrí el mensaje. Era breve, pero sus palabras me dejaron sin aliento. Lo siento, decía. Por todo. Tenías razón en irte. Estoy trabajando en mí mismo. Espero que estés bien. Leí el mensaje una y otra vez, sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar. Había una parte de mí que quería responder inmediatamente, para decirle que yo también lo sentía, que esperaba que estuviera bien. Pero otra parte, una parte más sabia y cautelosa, me detuvo. Dejé el teléfono a un lado y cerré los ojos, dejando que la brisa nocturna acariciara mi rostro. Me di cuenta de que no necesitaba responder de inmediato. Podía tomarme mi tiempo, procesar mis sentimientos, decidir qué quería hacer a continuación. A la mañana siguiente, compartí el mensaje con Elena durante el desayuno. Ella escuchó atentamente mientras le contaba sobre mis sentimientos encontrados. ¿Qué crees que debería hacer?, pregunté, buscando su consejo. Elena lo pensó por un momento antes de responder. Creo que deberías hacer lo que sientas que es correcto para ti, dijo finalmente. No lo que creas que deberías hacer, sino lo que realmente quieres hacer. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Qué quería realmente? Durante tanto tiempo, mis deseos y necesidades habían estado en segundo plano, siempre priorizando a los demás. Ahora, tenía la oportunidad de poner mis propios sentimientos primero. No estoy segura de estar lista para volver a tener contacto con él, admití finalmente. Todavía estoy sanando, todavía estoy descubriendo quién soy fuera de esa relación. Elena asintió, una sonrisa de comprensión en su rostro. Entonces esa es tu respuesta, dijo simplemente. No tienes que hacer nada que no te sientas lista para hacer. Sus palabras fueron una revelación. Por primera vez, realmente entendí que tenía el poder de tomar mis propias decisiones, de establecer mis propios límites. No tenía que responder al mensaje si no quería hacerlo. No tenía que volver a una situación que me había causado tanto dolor solo porque otros esperaban que lo hiciera. Esa tarde, en el trabajo, me encontré reflexionando sobre todo lo que había aprendido en los últimos meses. Cómo había pasado de ser alguien que constantemente buscaba la aprobación de los demás a alguien que estaba aprendiendo a confiar en su propio juicio. Mientras trabajaba en un proyecto, me di cuenta de que estaba aplicando esa nueva confianza en mi vida profesional también. Estaba expresando mis ideas con más seguridad, tomando la iniciativa en proyectos de una manera que nunca antes había hecho. Mi jefe lo notó. Al final del día, me llamó a su oficina. Has estado haciendo un trabajo excepcional últimamente, dijo, una sonrisa de aprobación en su rostro.
Estamos considerando promoverte a líder de equipo en el próximo proyecto grande. Sus palabras me llenaron de una mezcla de emoción y nerviosismo. Una parte de mí quería rechazar la oferta, decir que no estaba lista. Pero entonces recordé todas las veces que me había subestimado en el pasado, todas las oportunidades que había dejado pasar por miedo o inseguridad. Gracias, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Estaría encantada de asumir ese rol. Esa noche, mientras cenaba con Elena, le conté sobre la promoción. Ella levantó su copa en un brindis. Por ti, dijo, sus ojos brillando de orgullo. Por la mujer increíble en la que te has convertido. Mientras chocábamos nuestras copas, sentí una oleada de gratitud. Gratitud por Elena y su apoyo inquebrantable. Gratitud por las circunstancias que, aunque dolorosas, me habían llevado a este momento de crecimiento y autodescubrimiento. Más tarde, sentada en el balcón bajo las estrellas, reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta aquí. Había sido un viaje difícil, lleno de dolor y desafíos. Pero también había sido un viaje de crecimiento, de autodescubrimiento, de aprender a valorarme a mí misma. Toqué el dije del fénix en mi cuello, pensando en cómo su simbolismo se había vuelto cada vez más significativo para mí. Al igual que el fénix, yo también había renacido de las cenizas de mi vida anterior. Había emergido más fuerte, más sabia, más segura de quién era y de lo que quería. Mirando hacia el futuro, ya no sentía miedo o incertidumbre. En su lugar, sentía una emoción tranquila, una anticipación por lo que vendría. No sabía exactamente cómo sería mi camino de aquí en adelante, pero sabía que estaría bien. Porque había aprendido la lección más importante de todas, que tenía la fuerza para enfrentar cualquier desafío que la vida me presentara. Con esa revelación, me fui a dormir, lista para enfrentar un nuevo día, una nueva oportunidad para crecer, para aprender, para vivir plenamente como la mujer que había descubierto que era. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mi vida había encontrado un nuevo ritmo, uno que me llenaba de una satisfacción que nunca antes había experimentado. Cada mañana me despertaba con una sensación de propósito, ansiosa por enfrentar los desafíos que el día pudiera traer. Mi trabajo como líder de equipo en la empresa de marketing resultó ser más gratificante de lo que jamás hubiera imaginado. Descubrí que tenía un talento natural para motivar a las personas, para ayudarlas a alcanzar su máximo potencial. Veía reflejados en mis compañeros de equipo los mismos miedos e inseguridades que yo había superado, y me sentía privilegiada de poder guiarlos en su propio camino de crecimiento. Elena y yo habíamos caído en una rutina cómoda. Los fines de semana los pasábamos explorando nuevos rincones de la ciudad, descubriendo pequeños cafés escondidos o paseando por parques que nunca antes habíamos visitado. Estas aventuras, aunque pequeñas, me recordaban constantemente lo mucho que había cambiado mi vida, lo mucho que yo misma había cambiado. Fue en una de esas mañanas de fin de semana cuando recibí la llamada que cambiaría todo nuevamente. Estaba en el balcón, disfrutando de mi café matutino y del sol suave de la mañana, cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era Elena. «Tienes que ver esto», dijo sin siquiera saludar, su voz llena de una emoción que no pude identificar. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, colgó abruptamente. Intrigada y un poco preocupada, me vestí rápidamente y me dirigí a su apartamento, que quedaba a solo unas cuadras de distancia. Durante todo el camino, mi mente daba vueltas tratando de imaginar qué podría ser tan urgente. Cuando llegué, Elena me recibió con una sonrisa enigmática y me llevó directamente a su sala de estar. En la pantalla del televisor, un noticiero local mostraba imágenes de una multitud reunida frente a un edificio de oficinas que me resultaba extrañamente familiar. «Es tu antigua empresa», explicó Elena, señalando la pantalla. «Han decidido expandirse, y están buscando a alguien para liderar el nuevo proyecto». Me quedé sin palabras, mirando fijamente las imágenes en la pantalla. Efectivamente, era el edificio donde había trabajado durante tantos años, donde había luchado por mantener a flote a mi familia mientras mi propia carrera se estancaba. Verlo ahora, en medio de una expansión, despertó en mí una mezcla de emociones que no pude descifrar de inmediato. «¿Cómo te hace sentir esto?», preguntó Elena suavemente, notando mi expresión confusa. Tomé un momento para reflexionar antes de responder. «Es extraño», dije finalmente.
Una parte de mí se siente orgullosa de ver que la empresa está creciendo. Después de todo, invertí años de mi vida allí. Pero otra parte. ¿Otra parte qué?, animó Elena. Otra parte se pregunta cómo hubiera sido si me hubiera quedado, admití. Si hubiera tenido la confianza entonces para buscar un ascenso, para exigir el reconocimiento que merecía. Elena me miró con una mezcla de comprensión y determinación. Pero eso es el pasado, dijo firmemente. Lo importante es lo que harás ahora. La miré, confundida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dijo Elena con una sonrisa, que deberías postularte para el puesto. Su sugerencia me tomó completamente por sorpresa. ¿Postularme? Pero, hace meses que no trabajo allí. Seguramente están buscando a alguien interno. Elena negó con la cabeza. Según el reportaje, están abiertos a candidatos externos. Y piénsalo, ¿quién mejor que tú para liderar este proyecto? Conoces la empresa por dentro y por fuera, y ahora tienes la experiencia de liderazgo que has ganado en tu nuevo trabajo. Sus palabras despertaron algo en mí. Una chispa de emoción, de posibilidad. ¿Podría realmente hacerlo? ¿Volver a la empresa que había dejado, pero esta vez en mis propios términos? No lo sé, Elena, dije, la duda aún presente en mi voz. Ha pasado tanto tiempo. Las cosas han cambiado. Exactamente, dijo Elena con énfasis. Las cosas han cambiado. Tú has cambiado. Ya no eres la misma persona que dejó esa empresa. Ahora eres más fuerte, más segura. Tienes habilidades y experiencias que no tenías antes. Mientras escuchaba a Elena, sentí que algo dentro de mí se movía. Era como si una puerta que creía cerrada para siempre se estuviera abriendo lentamente. Además, continuó Elena, piensa en lo satisfactorio que sería. Volver no como la empleada sobrecargada y subestimada que eras, sino como una líder confiada y capaz. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. La idea de regresar, de demostrar no solo a los demás sino a mí misma lo mucho que había crecido, era tentadora. Tienes razón, dije finalmente, sintiendo cómo la decisión se solidificaba en mi mente. Voy a postularme. Elena sonrió ampliamente y me dio un abrazo. Esa es la mujer fuerte que conozco, dijo con orgullo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Pasé horas actualizando mi currículum, destacando no solo mi experiencia previa en la empresa, sino también todo lo que había logrado en mi nuevo trabajo. Elena me ayudó a preparar mi carta de presentación, asegurándose de que reflejara no solo mis habilidades, sino también mi crecimiento personal. La noche antes de enviar mi solicitud, me encontré nuevamente en el balcón, mirando las luces de la ciudad. Toqué el dije del fénix en mi cuello, reflexionando sobre el camino que me había llevado a este momento. Hace apenas unos meses, la idea de volver a mi antigua empresa me habría llenado de miedo y ansiedad. Pero ahora, sentía una emoción tranquila, una confianza en mí misma que antes no tenía. Recordé los días difíciles, las noches de insomnio trabajando en proyectos freelance, las luchas constantes por ser reconocida. Pero también recordé los pequeños triunfos, los momentos de satisfacción cuando un proyecto salía bien, los lazos que había formado con algunos de mis antiguos colegas. Me di cuenta de que, independientemente del resultado, el simple acto de postularme para este puesto era una victoria en sí mismo. Era una declaración de que ya no me conformaría con menos de lo que merecía, de que estaba lista para asumir nuevos desafíos. A la mañana siguiente, con el corazón latiendo fuerte pero las manos firmes, envié mi solicitud. Tan pronto como hice clic en enviar, sentí una oleada de alivio y emoción. Fuera cual fuera el resultado, había dado un paso importante. Los días siguientes fueron una mezcla de nervios y anticipación. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón daba un salto, preguntándome si sería la llamada que estaba esperando. Finalmente, una semana después, llegó la llamada. Estaba en medio de una reunión en mi trabajo actual cuando vi el número en la pantalla de mi teléfono. Excusándome rápidamente, salí al pasillo para contestar. Hola, ¿hablo con María?, dijo una voz familiar al otro lado de la línea. Era Sandra, la jefa de recursos humanos de mi antigua empresa.
Nos impresionó mucho tu solicitud. Nos gustaría invitarte a una entrevista la próxima semana. Sentí una oleada de emoción y nervios. Gracias, Sandra, logré decir, manteniendo mi voz lo más calmada posible. Estaré encantada de asistir. Después de acordar la fecha y hora, colgué el teléfono y me apoyé contra la pared, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Había conseguido una entrevista. Era mi oportunidad de demostrar lo mucho que había crecido, de reclamar el reconocimiento que siempre había merecido. Esa noche, mientras compartía la noticia con Elena durante la cena, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Ya no era la mujer insegura y sobrecargada que había dejado esa empresa meses atrás. Era una profesional confiada, lista para asumir nuevos desafíos. Pase lo que pase en esa entrevista, dijo Elena levantando su copa en un brindis, ya has ganado. Has demostrado que eres capaz de perseguir tus sueños, de buscar nuevas oportunidades. Estoy tan orgullosa de ti. Choqué mi copa con la suya, sintiendo una oleada de gratitud por su amistad y apoyo. Gracias, Elena, dije con sinceridad. No estaría aquí sin ti. Mientras nos sentábamos a disfrutar de nuestra cena, mi mente ya estaba anticipando la entrevista. Sabía que sería un desafío, que tendría que enfrentar preguntas difíciles sobre mi partida y mi regreso. Pero también sabía que estaba preparada. Había crecido, había aprendido, y estaba lista para lo que viniera. El futuro, que una vez me había parecido tan incierto y aterrador, ahora se extendía ante mí lleno de posibilidades. Y yo estaba lista para enfrentarlo, con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza. Los días previos a la entrevista pasaron en un borrón de preparación y anticipación. Elena y yo pasamos horas repasando posibles preguntas, practicando respuestas y puliendo mi presentación. Cada noche, antes de dormir, visualizaba la entrevista, imaginándome confiada y segura, respondiendo a cada pregunta con claridad y convicción. La mañana de la entrevista llegó con una mezcla de nervios y emoción. Me paré frente al espejo, ajustando el traje que Elena me había ayudado a elegir. Era un traje azul marino, profesional pero con un toque de modernidad que reflejaba quién era ahora. Toqué el dije del fénix en mi cuello, recordándome una vez más lo lejos que había llegado. «¿Estás lista para esto?», me dije a mí misma, mirando a los ojos de mi reflejo. «Has trabajado duro, has crecido, y mereces esta oportunidad». El viaje a mi antigua oficina fue surrealista. Cada calle, cada edificio me traía recuerdos de mi vida anterior. Pero en lugar de sentirme abrumada por la nostalgia o el arrepentimiento, sentí una extraña sensación de cierre. Era como si estuviera cerrando un capítulo de mi vida para poder empezar uno nuevo. Al entrar en el edificio, fui recibida por caras familiares. Algunos me miraron con sorpresa, otros con curiosidad. Sandra, la jefa de recursos humanos, me recibió con una sonrisa cálida. «María, es un placer verte de nuevo», dijo, estrechando mi mano. «Por favor, sígueme». Mientras la seguía a la sala de conferencias, noté los cambios en la oficina. Nuevos muebles, nuevas caras, una energía diferente en el aire. Era como si la empresa hubiera evolucionado, al igual que yo. La entrevista comenzó con las preguntas habituales sobre mi experiencia y habilidades. Respondí con confianza, destacando no solo mi conocimiento de la empresa, sino también las nuevas habilidades que había adquirido en mi trabajo actual. Entonces llegó la pregunta que había estado esperando. «María», dijo uno de los entrevistadores, «has estado fuera de la empresa por un tiempo. ¿Qué te hace pensar que eres la persona adecuada para liderar este nuevo proyecto?» Tomé un respiro profundo, sintiendo el peso del dije del fénix contra mi pecho. Era el momento de la verdad. «Mi tiempo fuera de la empresa ha sido invaluable», comencé. «Me ha permitido ganar una nueva perspectiva, tanto profesional como personal. He liderado equipos, he manejado proyectos complejos, y he aprendido a enfrentar desafíos con creatividad y determinación. Pero más que eso, he aprendido la importancia de la autovaloración y el crecimiento personal». Hice una pausa, mirando a cada uno de los entrevistadores a los ojos antes de continuar. «Conozco esta empresa por dentro y por fuera. Conozco sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. Y ahora, con mi experiencia adicional y mi nueva perspectiva,
creo que estoy en una posición única para llevar este proyecto al éxito. No solo entiendo dónde ha estado la empresa, sino que tengo una visión clara de hacia dónde puede ir. Hubo un momento de silencio después de mi respuesta. Luego, vi algo que no esperaba, sonrisas de aprobación en los rostros de los entrevistadores. El resto de la entrevista fluyó con naturalidad. Discutimos ideas para el nuevo proyecto, estrategias de liderazgo y planes de crecimiento. Me sentí en mi elemento, apasionada y segura de mis capacidades. Cuando salí de la oficina 2 horas después, sentí una mezcla de alivio y emoción. Independientemente del resultado, sabía que había dado lo mejor de mí. Había demostrado no solo mis habilidades profesionales, sino también mi crecimiento personal. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón daba un salto. Elena fue mi roca durante este tiempo, manteniéndome distraída y recordándome que, sin importar el resultado, ya había logrado algo importante. Finalmente, una semana después de la entrevista, recibí la llamada que había estado esperando. Era Sandra nuevamente. María, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz, nos complace ofrecerte el puesto de líder del nuevo proyecto de expansión. Sentí una oleada de emoción tan intensa que por un momento me quedé sin palabras. Cuando finalmente pude hablar, mi voz temblaba ligeramente. Gracias, Sandra. Estoy honrada y emocionada de aceptar la oferta. Después de discutir los detalles del contrato y acordar una fecha de inicio, colgué el teléfono y me senté en el sofá, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Lo había logrado. Había conseguido el trabajo de mis sueños, en la empresa que una vez había dejado atrás. Esa noche, Elena insistió en que saliéramos a celebrar. Mientras brindábamos en nuestro restaurante favorito, no pude evitar reflexionar sobre el camino que me había llevado hasta aquí. ¿Sabes?, le dije a Elena, hace unos meses, nunca hubiera imaginado que estaría aquí, celebrando un ascenso en mi antigua empresa. Elena sonrió, sus ojos brillando con orgullo. Pero aquí estás, dijo. Has recorrido un largo camino, María. Deberías estar muy orgullosa de ti misma. Y lo estaba. Orgullosa de mi crecimiento, de mi resiliencia, de mi capacidad para enfrentar los desafíos y salir fortalecida. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Tuve que dar aviso en mi trabajo actual, lo cual fue agridulce. Mis colegas estaban felices por mí, pero tristes de verme partir. Me di cuenta de cuánto había crecido allí, cuántas amistades había formado. Mi primer día de vuelta en mi antigua empresa fue surrealista. Entré por las mismas puertas por las que había salido meses atrás, pero esta vez con la cabeza en alto y el corazón lleno de determinación. Fui recibida con sonrisas y felicitaciones, incluso por parte de aquellos que antes apenas me notaban. Mi nueva oficina era espaciosa y luminosa, con vistas a la ciudad. Mientras me sentaba en mi nuevo escritorio, toqué el dije del fénix en mi cuello y sonreí. Había renacido de las cenizas, justo como el ave mítica. Las primeras semanas fueron intensas pero gratificantes. Me sumergí en el nuevo proyecto con entusiasmo, aplicando todo lo que había aprendido en mi tiempo fuera. Mi equipo era diverso y talentoso, y me encontré disfrutando del desafío de liderarlos y motivarlos. Una tarde, mientras trabajaba hasta tarde en la oficina, recibí una visita inesperada. Era mi ex marido. Verlo allí, de pie en la puerta de mi oficina, me tomó por sorpresa. María, dijo suavemente. Escuché sobre tu nuevo puesto. Quería felicitarte en persona. Por un momento, no supe qué decir. Habían pasado meses desde la última vez que nos habíamos visto, y años desde que habíamos tenido una conversación real. Gracias, logré decir finalmente. ¿Cómo has estado? Él sonrió, una sonrisa triste pero sincera. He estado trabajando en mí mismo, dijo. Terapia, un nuevo trabajo. Estoy tratando de ser mejor. Sentí una mezcla de emociones, orgullo por su progreso, un toque de nostalgia por lo que habíamos sido, pero sobre todo, una sensación de paz. Me alegro por ti, dije, y lo decía en serio. Hablamos por unos minutos más, poniéndonos al día sobre nuestras vidas. Cuando se fue, me quedé mirando por la ventana,
reflexionando sobre lo mucho que habíamos cambiado ambos. Esa noche, de vuelta en casa, llamé a Elena para contarle sobre el encuentro. ¿Y cómo te sientes?, preguntó ella después de que terminé mi relato. Pensé por un momento antes de responder. Me siento en paz, dije finalmente. Como si finalmente hubiera cerrado ese capítulo de mi vida. Eso es maravilloso, María, dijo Elena, su voz llena de afecto. Has recorrido un largo camino. Y tenía razón. Había recorrido un largo camino, no solo en mi carrera, sino en mi crecimiento personal. Había aprendido a valorarme, a perseguir mis sueños, a establecer límites saludables. Mientras me preparaba para dormir esa noche, miré mi reflejo en el espejo. Vi a una mujer fuerte, segura, lista para enfrentar cualquier desafío que la vida pudiera presentar. Vi a alguien que había pasado por el fuego y había emergido más fuerte, más sabia. Toqué el dije del fénix en mi cuello una vez más, agradecida por todo lo que simbolizaba. Renacimiento, resiliencia, renovación. Mi propio viaje de transformación. El futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades. No sabía exactamente qué me depararía, pero sabía una cosa con certeza: estaba lista para escribir el próximo capítulo de mi historia, en mis propios términos. Con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de esperanza, me fui a dormir, emocionada por lo que el mañana traería. Porque ahora sabía que, sin importar lo que viniera, tenía la fuerza para enfrentarlo. Este no era el final de mi historia. Era solo el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo.